Buenos días, sean bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Aquí en este video estaré hablando sobre la tarea que nos asignó el profesor Amadís acerca de nuestras bases de datos. Entonces aquí tenemos toda la información concerniente a esta información que vamos a tratar en este momento. Entonces, antes de empezar, quiero presentarme. Mi nombre es Randy Joel Tapia Dames. Mi matrícula es 217-6356 y agradeciendo fuertemente a mi profesora Madis Suárez, quien fue la persona que nos motivó a hacer este video para estar aquí hoy en día y proceder con esta información. So, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Sería prácticamente como una biblioteca donde podemos almacenar los datos. Por ejemplo, en una biblioteca los datos serían los libros que almacenamos en esa biblioteca. Entonces, la base de datos no sería más que el almacén, como el lugar donde se guardan todos esos datos que serían subpartes de la base de datos. Entonces, ¿cómo crear una base de datos en MySQL con comandos? O sea, a nivel de código. Entonces, simplemente la sentencia sería create database, con la sentencia de create, crear base de datos, y asignamos el nombre que queramos. En este caso le puse el nombre de profesores y le añadimos un punto y coma. Entonces, después de eso, si queremos ingresar una tabla dentro de esa base de datos, simplemente hacemos create table, como crear tabla, el nombre que le queremos asignar, le puse alumnos. Entonces, especificamos los campos que va a tener. En este caso sería nombre, el tipo de dato que le agregué varchar, porque es el tipo de dato para letras. Entonces, la cantidad de datos que puede almacenar ese tipo de datos se la asigna a usted, pero en este caso le puse 50. Entonces, el siguiente campo sería la edad. Entonces, como la edad es de un valor numérico, se le agrega int. Entonces, en caso de que queremos insertar datos dentro de esa tabla que creamos anteriormente, simplemente utilizamos la sentencia insert into en la tabla que creamos llamada alumnos, los valores, el nombre que queremos asignar. En este caso puse Amadís Suárez, y la edad lo separamos, el nombre lo insertamos dentro de comillas simples. Entonces, luego de que terminamos con ese campo, agregamos una coma. Entonces, el dato que proseguiría sería el de la edad. Entonces, serían 22. ¿Cuáles son los tipos de datos más usados en MySQL? O simplemente los tipos de datos numéricos. Dentro de ellos se encuentran el int, con una ocupación de 4 bytes con valores entre 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8. Es un número muy alto, ¿no? No voy a leer. O entre 0. Simplemente son números, siempre será un valor numérico que no puede sobrepasar esta cifra que he leído anteriormente. El tipo de dato con formato fecha, ese se le agrega date, sería el tipo de dato fecha, y eso es válido para almacenar una fecha con año, mes y día. Su rango oscila entre 1000, un mes y un año, perdón, 1000, mes 1, año, día 1, y 9999, mes 12, día 31. Entonces, ¿verdad? Los diferentes tipos de datos con formato string, tenemos el char, ocupación fija, cuya longitud comprende desde 1 a 255 caracteres. Entonces, la ocupación varchar sería de variable cuya longitud comprende de 1 a 255. Eso nos explica que con el char, si agregamos el dato char y dice 50, entonces obligatoriamente ese campo debe de tener 50 caracteres, pero con el dato varchar simplemente podemos
podemos agregar el dato varchar, podemos decir que sea de 100, pero no necesariamente tendrá que tener 100 caracteres. ¿Cómo usar el comando select? Con select podemos seleccionar una o varias columnas de datos. So, la sentencia, la sintaxis para utilizar el comando select simplemente sería select todos los campos con el asterisco from de la base de datos profesores. Con el ejemplo superior estamos seleccionando todas las columnas con el comando select from en el asterisco, perdón, de la tabla usuarios. Se devolverán todas las filas ya que no tenemos ningún condicionante con where. Y así simplemente irá variando. Por ejemplo, si decimos select nombre, ahí especificamos el campo específicamente de donde queremos tener esa información. De y con el from, que sería de qué base de datos, la base de datos profesores que creamos anteriormente. Otros pequeños ejemplos, como para traer varios campos, entonces sería select nombre, apellidos, from, usuarios, de la tabla usuarios, también de la tabla clientes. Se puede traer datos de dos tablas distintas con la misma sentencia. ¿Qué son y en qué nos ayudan las consultas multitablas? Las consultas multitablas, llamadas así porque están basadas en más de una tabla. Esto nos sirve para unir dos tablas con las mismas columnas si queremos obtener una nueva tabla con las filas de la primera y la fila de la segunda. En este caso, la tabla resultante tiene las mismas columnas que la primera tabla, que son las mismas que las de la segunda tabla. Sería una pequeña combinación entre ambas tablas. ¿Qué son las vistas en MySQL? Podemos referirnos a las vistas como las tablas virtuales o imaginarias, prácticamente objetos, que hacen parte de sistemas de base de datos relacionales u orientados a documentos. La finalidad de las vistas es mantener accesible una consulta SQL. ¿Cómo crear vistas? Simplemente la sintaxis sería create view datos underscore, en este caso la puse así, persona. Disculpen por el ruido, soy los haters que quieren salir en el video, pero estamos en producción. Segundito. ¿Y cómo se recorta?